en 1879. Susurraron que era demasiado poco agraciada para encontrar marido, por lo que su padre la ofreció a un rastreador apache, como si fuera mercancía. Pero cuando Shannon miró en sus ojos, no encontró su misión sino una llama ardiente. Lo que sucedió después, nadie lo podría haber predicho. Antes de seguir con la historia, comparte con nosotros desde qué rincón nos lees. El sol abrasador de Arizona caía como metal derretido sobre el diminuto pueblo fronterizo, transformando el terreno en un mar de polvo y espejismos. En la taberna de Wilcox, donde el ambiente pesado emanaba aromas de whisky añejo y transpiración amarga, Ambrose Harper se limpió el sudor con su manga manchada mientras examinaba al hombre sentado ante él. Shannon rompía todos los estereotipos que los habitantes locales tenían sobre los apache mezcaleros. Su porte era sereno, casi majestuoso, con sus manos reposando serenamente sobre la mesa desgastada. Sus ojos profundos estudiaban a Ambrose, con una combinación de interés y desconfianza, fruto de sus experiencias como explorador para el ejército de los Estados Unidos. Con 28 años cumplidos, había presenciado suficiente maldad para identificarla instantáneamente, y algo en la forma en que Harper se expresaba sobre su hija le provocaba náuseas. «No sirve para nada», masculló Ambrose dando otro sorbo a su whisky de mala calidad. «Demasiado silenciosa, demasiado desagradable a la vista. Ningún hombre del pueblo se digna a mirarla. Tiene 16 años y ya está quedada». Shannon conservó su semblante impasible, aunque sus dedos se crisparon sutilmente. Su visita al pueblo tenía como propósito intercambiar pieles por suministros, no escuchar a un hombre denigrar a su propia descendencia. «¿Por qué me cuentas todo esto?», inquirió finalmente con voz profunda y pausada. Ambrose se aproximó, sus ojos inyectados en sangre brillando con una mezcla de angustia y perversidad. «Porque tengo algo que proponerte, Apache. Tú necesitas una mujer que cocine, que limpie, que trabaje. Yo necesito deshacerme de un estorbo. Te entrego a la muchacha a cambio de tu caballo de carga y las pieles que trajiste». El silencio subsiguiente fue tan denso como el calor desértico. Shannon sintió que algo gélido se instalaba en su pecho. Había sido testigo de innumerables crueldades durante los conflictos con los apaches. Había observado cómo los hombres podían degradar a otros hasta convertirlos en meros objetos, pero escuchar a un padre referirse así a su propia hija le provocaba una repugnancia visceral. «No participo en el comercio de personas», declaró Shannon iniciando el movimiento para levantarse. «Aguarda». Ambrose extendió su mano manchada. «Reflexiónalo bien. Es preferible a dejarla aquí donde solo será una carga para todos. Contigo al menos tendría un propósito». Shannon se detuvo no por las palabras de Ambrose, sino por un movimiento que captó en su visión periférica. Una silueta esbelta apareció en el marco de la entrada de la cantina silenciosa, como un espectro nocturno. Era una joven de cabellera castaña clara ataviada con un vestido desgastado que evidenciaba tiempos mejores. Sus ojos de un peculiar tono azul grisáceo se posaron momentáneamente en su padre, antes de dirigirse al suelo polvoriento. Isabel Harper había existido durante 16 años, conociendo perfectamente la opinión que su padre tenía de ella. Las palabras carga e inútil habían resonado en sus oídos tantas veces que ya habían perdido su poder hiriente, transformándose en verdades arraigadas en su ser. Sin embargo, presenciar cómo su padre la ofrecía cual mercancía le provocaba una sensación extraña en el pecho, como si algo en su interior se estuviera resquebrajando lentamente. «Ahí la tienes», pronunció Ambrose sin dignarse a mirarla. «Como puedes observar, no tiene nada extraordinario, pero es resistente, trabajadora y aseada». Shannon examinó a la muchacha. Había algo en su manera de mantener la cabeza inclinada, no por sometimiento, sino por instinto de supervivencia, que le recordaba a las criaturas heridas que había encontrado en el desierto. Sus manos, advirtió, mostraban callosidades del trabajo constante y emanaba una quietud que revelaba años de silencio impuesto. Cuando sus miradas se cruzaron fugazmente, Shannon percibió algo que Ambrose Harper jamás se había molestado en descubrir: un destello de inteligencia ardiente, meticulosamente velada pero innegablemente presente.
No era la mirada vacía de una joven quebrantada, sino la de alguien que había aprendido a ocultar su luz como mecanismo de supervivencia. ¿Tienes algo que expresar al respecto?, inquirió Shannon directamente, haciendo caso omiso al gesto contrariado de Ambrose. Isobel alzó la vista desconcertada por el hecho de que alguien se dirigiera a ella directamente. Por un instante sus labios se entreabrieron como si fuera a pronunciar palabra, pero volvieron a sellarse. Se limitó a asentir una vez casi imperceptiblemente. ¿Lo ves?, masculló Ambrose. Ni siquiera responde cuando se le habla. Es como un objeto inanimado. Un destello amenazador cruzó los ojos de Shannon, aunque su voz se mantuvo serena. Si acepto llevarme a tu hija, no será parte de ninguna transacción. Será porque una joven necesita un refugio seguro. Llámalo como prefieras, bufó Ambrose, mientras me entregues lo acordado. Shannon libró una batalla interna. Cada fibra de su ser se rebelaba contra participar en esta farsa, pero observar a Isobel Harper le indicaba que abandonarla aquí equivaldría a una muerte paulatina. No la muerte física, sino la del espíritu. Y eso le parecía igualmente despiadado. De acuerdo, pronunció finalmente, pero viene porque yo se lo ofrezco, no porque tú la vendas. Ambrose esbozó una sonrisa torcida que no alcanzó sus ojos. Como desees, Apache. Un trato es un trato. El intercambio se completó velozmente. Shannon entregó las pieles y los documentos del caballo de carga sintiendo como si estuviera participando en algo sórdido que difícilmente podría limpiar de su conciencia. Ambrose ni siquiera dedicó una última mirada a su hija. Simplemente agarró sus ganancias y se perdió en las profundidades de la cantina. Isobel permaneció estática mientras los hombres a su alrededor la observaban con una mezcla de curiosidad malsana y compasión. Toda su vida había transcurrido en las sombras de la invisibilidad, pero ahora se sentía expuesta como si cada imperfección que su padre había señalado durante años estuviera exhibida ante todos. ¿Hay algo que necesites recoger?, preguntó Shannon con voz suave. Ella respondió con un movimiento negativo de cabeza. Sus únicas posesiones cabían en el pequeño bulto que portaba. Un vestido de recambio, un cepillo heredado de su madre, y un diminuto libro de plegarias que había aprendido a leer a escondidas. Shannon la guió hacia su montura, un caballo roano apacible, que lo había acompañado durante incontables travesías. Al ayudarla a montar, percibió cómo su cuerpo se tensaba ante el contacto, aunque no intentó alejarse. Era una reacción que había observado en seres que habían aprendido que la resistencia solo empeoraba su situación. El trayecto hacia el campamento de Shannon transcurrió en completo silencio. Isobel se aferraba a la silla con la mirada fija en el paisaje desolado que se desplegaba ante ellos. El sol iniciaba su descenso hacia las montañas lejanas, tiñendo el firmamento de matices dorados y carmesí, que contrastaban con la aparente infinitud del desierto. Shannon no intentó entablar conversación. Podía percibir la tensión en la joven que cabalgaba tras él, notando cómo se sobresaltaba ante cualquier ruido inesperado. Había presenciado suficiente dolor como para comprender que las palabras, por bien intencionadas que fueran, no serían apropiadas en este momento. Cuando finalmente arribaron al modesto campamento que Shannon había establecido en un oasis natural resguardado por formaciones rocosas rojizas, el sol ya se había ocultado tras las montañas. El lugar era sencillo pero meticulosamente ordenado. Una tienda de lona, un espacio para cocinar y corrales improvisados para los animales. Una silueta menuda emergió de la tienda al escuchar su llegada. Sita, la hermana menor de Shannon, apenas tenía 13 años y unos ojos que reflejaban demasiadas vivencias para su edad. Su cabello azabache estaba trenzado con precisión práctica y su atuendo mezclaba elementos tradicionales apache con prendas adaptadas del mundo de los colonos blancos. ¿Quién es ella?, inquirió Sita en apache, sus ojos escrutadores, estudiando a Isobel con evidente recelo. Alguien que busca refugio, contestó Shannon en su lengua materna mientras desmontaba ágilmente y ayudaba a Isobel a descender del caballo. Has traído a una muchacha blanca a nuestro territorio. Has perdido el juicio por completo. La voz de Sita se elevó con indignación,
y aunque hablaba en apache, su desaprobación trascendía cualquier barrera lingüística. Isobel permanecía inmóvil, sus manos entrelazadas frente a su cuerpo, la mirada clavada en el suelo polvoriento. Aunque no comprendía las palabras, la hostilidad era palpable en el aire. Se preparó internamente para lo inevitable, para el desprecio y la exclusión que tan bien conocía. Sin embargo, Chanán se aproximó a su hermana y le susurró algo tan bajo que Isobel no podría haberlo captado incluso si dominara el idioma. Sita lo miró con asombro, antes de dirigir una mirada penetrante y calculadora hacia la silenciosa recién llegada. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó finalmente Sita en un inglés rudimentario. «Isobel», musitó la joven apenas audible. «¿Isobel qué?» «Harper». Sita intercambió otra mirada significativa con su hermano antes de exhalar pesadamente. «Puedes dormir en la tienda, yo dormiré afuera». «No», intervino Chanán con firmeza. «Mantén tu espacio. Isobel puede usar mi manta cerca del fuego si se siente cómoda, o encontraremos otra solución». Era un gesto pequeño, pero Isobel sintió una calidez desconocida en su pecho al escuchar que alguien consideraba su bienestar. Durante 16 años, su comodidad nunca había sido una prioridad. Mientras Sita preparaba una cena sencilla de maíz y carne seca, Isobel permaneció sentada silenciosamente junto al fuego, observando las llamas danzar contra la oscuridad del desierto. Las estrellas comenzaron a emerger una a una más brillantes de lo que jamás había contemplado sin las luces del pueblo para opacarlas. Por primera vez en muchos años, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. No era exactamente tristeza lo que sentía, sino una emoción más profunda y compleja, la comprensión de que quizás, solo quizás, había encontrado un refugio donde no necesitaría ocultarse para sobrevivir. Chanán observó aquella lágrima en silencio sin hacer comentario alguno. Se limitó a alimentar el fuego con otra rama y se acomodó para la larga noche que les esperaba, consciente de que esto era apenas el inicio de algo que ninguno podía anticipar completamente. En la quietud del desierto, 3 almas heridas comenzaron el sutil proceso de aprender a coexistir en el mismo espacio, sin imaginar que estaban a punto de forjar algo enteramente nuevo entre ellos. Nos llevó considerable tiempo investigar y elaborar esta historia. Así que si estás disfrutándola, por favor suscríbete a nuestro canal, significa muchísimo para nosotros. Ahora continuemos con la historia. El intercambio. Parte 2. 2 desconocidos compartiendo el mismo silencio. Chanán se despertó antes del alba como lo había hecho durante incontables años de supervivencia en territorios hostiles. La lágrima que había visto en el rostro de Isabel la noche anterior permanecía grabada en su memoria, y al mirar hacia donde ella había extendido su manta junto al fuego, ya extinguido, la encontró despierta, sentada abrazando sus rodillas, contemplando los primeros rayos del amanecer sobre las lejanas montañas. No había utilizado la manta que él le había ofrecido. En su lugar se había acurrucado directamente sobre el suelo árido, usando su pequeño bulto como almohada. Una tallera que se creía indigna hasta de ese mínimo confort. «Buenos días», susurró Chanán con suavidad, intentando no asustarla. Isabel giró hacia él con ojos vigilantes pero agotados. Respondió con un simple asentimiento, manteniendo sus labios sellados. Durante 16 años bajo el techo de su padre había aprendido que las palabras eran peligrosas, que era preferible permanecer invisible antes que arriesgarse a decir algo incorrecto. Sita salió de la tienda, sus ojos escrutadores, encontrando inmediatamente a la joven blanca que había alterado la paz cotidiana de su hogar. Sus años en la escuela para indígenas le habían enseñado cómo los blancos trataban a su gente cuando creían que nadie los observaba. Aunque reconocía que la crueldad no distinguía razas, algo en la quietud absoluta de esta muchacha le resultaba extrañamente familiar, de una manera que prefería no analizar su tono más curioso que hostil esta mañana. Isobel asintió y luego murmuró algo casi inaudible. «¿Puedes ayudar con el desayuno?», determinó Sita, señalando hacia los víveres. No era precisamente una cálida bienvenida, pero tampoco un rechazo. Mientras Isobel se movía silenciosamente para ayudar, Chanán observó sus movimientos eficientes y practicados, notando cómo medía las porciones sin desperdiciar nada.
Era evidente que había sido adiestrada para ser útil para justificar su existencia mediante el trabajo. Cuando Sita comenzó a moler maíz para las tortillas, Isobel la observó con atención, memorizando cada detalle de la técnica. Sin que nadie se lo pidiera, tomó otro metate y comenzó a imitar los movimientos, sus ojos fijos en la tarea con una intensidad casi desesperada. No tan fuerte, el maíz requiere más paciencia que fuerza. Sus manos ásperas y callosas cubrieron brevemente las de ella para mostrarle el ritmo adecuado. Isobel se tensó al contacto, pero no retrocedió. Sus miradas se encontraron por un instante, y Chanán percibió sorpresa en sus ojos, no por el contacto físico, sino por su delicadeza. Así susurró él, retirando sus manos. El desayuno transcurrió en un silencio relativamente cómodo. Isobel comió poco, como si dudara de cuánto le estaba permitido tomar. Al terminar, inmediatamente comenzó a limpiar recogiendo platos y utensilios, sin que nadie se lo solicitara. «No es necesario que hagas eso», le dijo Chanán. Ella se detuvo desconcertada. En el mundo de Ambrose Harper, no realizar todas las tareas disponibles significaba castigo. Hazlo si lo deseas, no porque sea una obligación. La diferencia era sutil pero profunda. Isobel procesó estas palabras lentamente, como si estuviera descifrando un idioma desconocido. Elección. ¿Cuándo en su vida había tenido una verdadera elección sobre algo? Los días siguientes establecieron un ritmo tentativo. Chanán partía al amanecer para cazar o comerciar, dejando a las dos jóvenes para que aprendieran a conocerse. Isobel permanecía callada, a menos que le hablaran directamente, pero sus acciones revelaban más que sus palabras. Con dedicación silenciosa, reparó un agujero en la lona de la tienda, utilizando hilo que extrajo de su vestido de repuesto. Cuando una de las cabras de Sita se lesionó la pata, Isobel la atendió con una dulzura que sorprendió a la joven apache. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó Sita una tarde. «Mi madre», susurró Isobel antes de morir. Era la primera vez que compartía voluntariamente algo de su pasado. Sita guardó silencio, reconociendo el valor de aquella pequeña confesión. Una semana después de la llegada de Isobel, Chanán volvió del pueblo con noticias inquietantes y el semblante tenso. Había escuchado rumores e indagaciones. «¿Problemas?», preguntó Sita en apache, notando al instante la preocupación de su hermano. «Tal vez», respondió él en su lengua, antes de cambiar al inglés por consideración a Isobel. «Hay gente en el pueblo preguntando por ti». Los ojos de Isobel se inundaron de terror. «¿Mi padre?». «No que yo sepa. Debería marcharme», susurró. «No quiero causarte problemas». Chanán la observó bajo la luz vacilante. «¿A dónde irías?». Ella no tenía respuesta. No existía lugar en el mundo al que perteneciera ningún sitio que pudiera llamar hogar. Además, añadió él con suavidad, «No te traje aquí para abandonarte al primer signo de dificultad». «¿Por qué me trajiste?», Chanán meditó su respuesta. «Porque todos merecen ser tratados como seres humanos, no como posesiones. Pero yo no valgo nada». Mi padre siempre insistía en eso. «Tu padre se equivocaba en muchas cosas», afirmó Chanán con convicción. «Incluso en eso». Algo se quebró en el rostro de Isobel, una fisura en la coraza que había construido ante la idea de que Ambrose Harper pudiera estar equivocado, de que ella pudiera ser más que una carga no deseada. «No sé cómo ser diferente», confesó finalmente. «Nadie nace sabiendo quién es realmente», respondió Chanán con sabiduría. «Todos debemos descubrirlo por nosotros mismos». La mañana siguiente, Isobel hizo algo que dejó atónitos a los dos hermanos. Mientras Sita le enseñaba palabras en apache. «¿Podrías enseñarte a leer?», preguntó Sita sorprendida. Isobel asintió tímidamente. «Mi madre me enseñó a escondidas antes de fallecer. Mi padre jamás lo supo». Era otra revelación, otro fragmento del enigma que componía la verdadera identidad de Isobel Harper, bajo las capas de silencio y autodesprecio. Sita reflexionó sobre la propuesta. La lectura había sido un arma que los blancos usaron contra su pueblo, pero también podría ser una herramienta valiosa. Aceptó finalmente, pero con una condición: «Tú también aprenderás nuestras palabras».
Así comenzó un intercambio más auténtico que el motivo inicial que trajo a Isobel al campamento. No era un trueque de objetos o favores, sino de sabiduría de aspectos de sí mismas que habían mantenido ocultos. Una tarde es la primera vez que te veo sonreír de verdad. Isobel se tocó los labios inconscientemente, como si hubiera olvidado que sus músculos aún recordaban cómo formar esa expresión. Me gusta enseñar, reconoció. Disfruto ayudando a otros a comprender. Tienes un don para esto, admitió Sita, y por primera vez empezó a abrirse conmigo viniendo de alguien que había sido obligada a aprender de extraños, que despreciaban su esencia. Esa noche, cuando Chanán volvió de revisar el ganado, encontró a las dos muchachas sentadas juntas Isobel, señalando palabras en su libro de oraciones, mientras Sita repetía los sonidos con atención. Isobel se acomodó con inquietud consciente de que la delicada armonía que habían logrado construir estaba por enfrentar una prueba decisiva. Al amanecer siguiente, la silueta de un jinete emergió en el horizonte, arrastrando consigo una estela de polvo mientras se aproximaba al asentamiento. Chanán identificó de inmediato el característico uniforme azul del ejército de los Estados Unidos. Sita murmuró con serenidad escolta a Isobel a la tienda, pero el momento había pasado. Los oficiales habían comenzado a albergar sospechas sobre Chanán, específicamente sobre su posible protección a alguien que podría ser catalogada como prófuga, según cómo se interpretaran las circunstancias de su aparición. El mundo exterior había penetrado en su santuario silencioso, trayendo consigo la cruda realidad de que la tranquilidad nunca había sido más que una ilusión momentánea en estas tierras, donde dos mundos colisionaban perpetuamente sin espacio para la coexistencia. Mientras el militar descendía de su montura, Isobel experimentó cómo el temor familiar se instalaba en sus entrañas cual craquelada. Había comenzado a imaginar que quizás existía un lugar para ella en este mundo, pero ahora esa tenue esperanza parecía tan efímera como el humo que se elevaba de su hoguera matinal. El soldado que desmontó era joven apenas mayor que Chanán, con un semblante curtido que evidenciaba su desconfianza hacia las apariencias. Su uniforme, aunque cubierto de polvo del camino, mantenía una rigidez militar que denotaba su autoridad. Cabo Mitchell, del fuerte Bowie, se identificó alternando su mirada entre Chanán e Isobel, con una curiosidad apenas contenida. Me encuentro investigando reportes sobre una joven blanca posiblemente en situación irregular. ¿A qué se refiere con situación irregular?, inquirió Chanán con templanza. Bueno, eso dependerá de las circunstancias. ¿No cree? El cabo centró su atención en Isobel. Señorita. ¿Podría identificarse? Isobel sintió su garganta contraerse. Las semanas de relativa calma habían comenzado a sanar sus heridas internas, pero ahora el miedo familiar regresaba como una oleada gélida. Isobel Harper, sí tenemos algunas interrogantes sobre usted. Su padre ha manifestado preocupación. ¿Qué clase de preocupaciones?, interrumpió Chanán, y había un tono amenazante en su voz que provocó que el soldado lo observara con mayor atención. Bueno, parece que existe cierta confusión sobre las condiciones de su partida del hogar familiar. Algunas personas en el pueblo han sugerido que podría haber sido, pero las palabras se desvanecieron en su garganta. Coerción. Su padre la había vendido como si fuera ganado, y ahora fingía estar preocupado por su bienestar. Señorita Harper, prosiguió el cabo, ¿se encuentra usted aquí por voluntad propia? Era una pregunta sencilla que requería una respuesta elaborada. Estaba allí por decisión propia. Técnicamente no había elegido venir, pero durante las semanas transcurridas, había comenzado a elegir quedarse mediante actos de independencia que su padre jamás le había permitido. Sí, respondió finalmente con una voz más firme de lo que anticipaba. Y este hombre la ha tratado adecuadamente, no la ha importunado de alguna manera. En ese momento Isobel alzó la mirada, y por primera vez en años, un destello de indignación brilló en sus ojos. Chanán me ha tratado con más respeto del que jamás recibí en la casa de mi padre. Pronunció cada palabra con deliberada claridad. El cabo parpadeó desconcertado por la determinación en su voz. Chanán. Lo llama por su nombre de pila. ¿Es ese su nombre?
Intervino Sita desde donde había estado observando en silencio. ¿Por qué no habría de hacerlo? El soldado se giró hacia Sita como si recién notara su presencia. ¿Y ustedes? Su hermana respondió Sita con desafío. Y esta es nuestra casa. Y esta era la situación que estaba presenciando. Señorita Harper, debo informarle que su padre está dispuesto a perdonar cualquier indiscreción y recibirla nuevamente en casa. Un escalofrío recorrió el estómago de Isobel. Naturalmente, Ambrose Harper no tenía un interés genuino en su bienestar, pero tenerla viviendo con un apache probablemente estaba perjudicando su reputación en el pueblo. No deseo regresar, declaró simplemente. A pesar de su educación. Mi educación, repitió Isobel pausadamente, consistió principalmente en aprender a ser invisible y servicial. Aquí he aprendido otras cosas. Como que Isobel observó a Sita, quien le dedicó una mirada alentadora. Como que mi opinión tiene valor. Como que puedo ser maestra además de simplemente servir a otros. Como que merezco ser tratada con amabilidad. Las palabras finales emergieron como un susurro, como una declaración de amor propio. El cabo Mitchell mostraba una expresión de genuina perplejidad. Había llegado esperando encontrar a una joven retenida contra su voluntad, o bajo amenazas, no a alguien que parecía haber encontrado su lugar en el mundo. Sin embargo, después de una pausa, manifestó que debía informar sus hallazgos al mayor Talcott. Él determinaría si era necesario tomar medidas adicionales. Cuando el militar se retiró, Isobel notó que su cuerpo temblaba no por temor a su propia seguridad, sino ante la posibilidad de perder el primer sitio donde había comenzado a sentirse como un ser humano completo. ¿Qué sucederá ahora?, preguntó Sita. No puedo saberlo, reconoció Chanán, pero cualquier cosa que venga la enfrentaremos unidos. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, le expresó a Chanán su deseo de aprender a disparar. Él la miró con asombro. ¿Por qué razón? Porque si vienen por mí, quiero poder defenderme, quiero proteger todo esto. Señaló con un gesto amplio el campamento, incluyendo a Sita y a él. Quiero ser capaz de proteger lo que verdaderamente importa. Era la declaración más extensa y decidida que había pronunciado desde su llegada. Valor. Propósito. Muy bien, respondió finalmente. Pero no solo aprenderás a disparar. Si vas a vivir aquí, si serás parte de esto, necesitas aprender a sobrevivir en el desierto, a rastrear, a orientarte, a interpretar el clima. ¿Por qué harías todo eso por mí? Porque ya no eres alguien que está aquí por casualidad, contestó él. Eres alguien que está en el centro de lo que conocemos. Es decir, no eres una persona que sea lo más necesario para mejorar. No existe una palabra precisa para feo como la utilizan los blancos. Hay términos para cosas que no funcionan correctamente, o que están dañadas, o que provocan sufrimiento, pero no existe una palabra para decir que alguien carece de valor por su apariencia. Isobel reflexionó sobre esto detenidamente. ¿Cómo describen entonces a las personas? Por sus acciones, por cómo tratan a los demás, por la fortaleza de su espíritu. Sita la miró directamente. Por esas cualidades, tú serías considerada una persona extraordinaria. Era la primera ocasión en toda su existencia que alguien había empleado palabras tan significativas para describirla. Y aunque Isobel no estaba completamente convencida de merecerlas, sintió una calidez reconfortante expandirse en su interior. Esa noche, mientras Chanán trabajaba meticulosamente en un peine de madera cerca del fuego, Isobel se aproximó con cautela. «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Adelante, por favor. ¿Por qué mi padre afirmó que los hombres cometerían actos atroces conmigo?» «¿Por qué pensó eso de ti, Chanán?» Chanán interrumpió su labor. Sus manos permanecieron inmóviles sobre la madera. Porque existen hombres que consideran a las mujeres como objetos para utilizar, no como seres humanos dignos de respeto. Tu padre proyectó su propia maldad en otros. Pero tú no eres así, declaró con firmeza. Jamás lo serías. No represento ese tipo de hombre y mi pueblo no respeta a quienes actúan de esa manera. Isobel asintió pensativa. Una nueva pieza del rompecabezas de su creciente entendimiento del mundo
Encajaba perfectamente. Gracias, susurró, por verme como un ser humano. Gracias a ti por permitirme conocer a la persona extraordinaria que realmente eres, respondió él. Fue en ese preciso instante, sentada junto al fuego bajo un firmamento repleto de estrellas más resplandecientes que nunca, cuando Isobel Harper comprendió que había encontrado algo que ni siquiera sabía que buscaba. No solo un refugio seguro, sino un verdadero hogar. Un lugar donde su valía no se determinaba por su utilidad o apariencia, sino por la profundidad de su corazón y la fortaleza de su espíritu. Sin embargo, mientras esta revelación la colmaba de una calidez desconocida hasta entonces, una parte de ella intuía que la verdadera prueba estaba por llegar. El mundo exterior no los dejaría en paz eternamente, y pronto deberían decidir hasta dónde estarían dispuestos a llegar para salvaguardar lo que habían construido juntos. La serenidad que había comenzado a florecer en el pequeño valle se vio brutalmente interrumpida una mañana de octubre, cuando el estruendo de múltiples cascos retumbó entre las rocas rojizas. Isobel, quien estaba enseñando a Sita a escribir su nombre en inglés, alzó la mirada para observar una nube de polvo aproximándose velozmente. Esta vez no era un jinete solitario, sino varios. Chanán surgió del área donde había estado reparando los arneses, su rifle instintivamente preparado en sus manos. Sus ojos se estrecharon al distinguir las siluetas aproximándose. Vestían los uniformes azules característicos del ejército, pero entre ellos destacaba una figura particularmente despreciable, montada sobre un caballo desgarbado. Ambrose susurró entre dientes, pronunciando el nombre como si fuera una maldición venenosa. Isobel sintió que la sangre se congelaba en sus venas. Durante las semanas transcurridas, casi había logrado convencerse a sí misma que su padre la habría olvidado abandonando la búsqueda para continuar con su vida. Sin embargo, allí estaba aproximándose a caballo con toda la autoridad del ejército estadounidense respaldándolo. «Sita, dirígete a la tienda», ordenó Chanán con voz suave. Pero Sita se mantuvo firme. «No me esconderé», afirmó con determinación. «Este es también mi hogar». La comitiva se detuvo a escasa distancia del campamento. Junto a Ambrose había 3 soldados comandados por un oficial mayor de edad avanzada, con insignias de mayor en su uniforme. Sus ojos grises revelaban una frialdad calculadora, la mirada típica de quien había aprendido a simplificar situaciones complejas en meros problemas militares. El mayor Edwin Talcott se presentó desmontando con precisión militar. «Estoy aquí para investigar denuncias de secuestro y apropiación indebida de una ciudadana estadounidense». Secuestro. La voz de Isabel resonó con más fuerza de lo esperado, cargada de genuina indignación. Ambrose descendió torpemente de su montura, su aliento alcohólico perceptible, incluso a varios metros. «Allí está. Mi hija. Miren cómo este salvaje la tiene viviendo como una bestia». Isabel sintió una ardiente furia creciendo en su pecho. Durante semanas había estado encontrando su voz. Y ahora, enfrentada a la cruel indiferencia de su padre, esa voz se transformó en algo más poderoso que nunca. «No me secuestró», declaró con firmeza dirigiéndose al mayor Talcott. «Mi padre me vendió como si fuera ganado por un caballo y algunas pieles. Mentiras», vociferó Ambrose. «Está delirando, no tiene idea de lo que habla», espetó Ambrose con desdén. «Sé perfectamente lo que estoy diciendo», contestó Isabel con voz firme. Por primera vez en su existencia sostuvo la mirada de su padre sin titubear ni mostrar temor. «Me repetiste incansablemente que era insignificante, un estorbo que ningún hombre respetable me aceptaría jamás. Luego me entregaste a Chanán como si fuera un objeto defectuoso del que querías librarte». El mayor Talcott contempló el intercambio con expresión indescifrable. «Señor Harper, ¿es verdad que usted entregó a su hija de esta forma a Ambrose?». Se irguió con indignación visible. «Un padre tiene el derecho de buscar un matrimonio conveniente para su hija. Creí que este apache podría proporcionarle un hogar digno». Un hogar. Isabel soltó una risa cargada de amargura. «Me dijiste que merecía vivir entre salvajes porque yo misma era una salvaje.
Me dijiste que quizás así aprendería cuál era mi lugar. En ese momento, una nueva voz se incorporó a la discusión. Una mujer había arribado al campamento, evidentemente siguiendo al contingente militar. Marcy Juneau, la dueña del almacén general del pueblo, tenía el rostro enrojecido por la cabalgata apresurada y los ojos encendidos de rabia. Ambrose Harper, eres una vergüenza, proclamó bajándose de su caballo con movimientos resueltos. Todo el pueblo es testigo de cómo tratabas a esa muchacha, como si fuera tu criada en vez de tu hija. Esto no te concierne, Marcy, gruñó Ambrose. Se volvió mi asunto cuando comenzaste a difundir mentiras sobre secuestros y salvajes violentos, contestó Marcy. Conozco a Chanaan desde hace años. Tiene más honor que tú en tu mejor momento. El mayor Talcott alzó una mano para acallar la creciente disputa. Señorita Harper, necesito que me diga con claridad. ¿Está usted aquí contra su voluntad? No respondió Isabel con firmeza. Al principio no pude elegir venir aquí, pero he tenido numerosas oportunidades de marcharme, y he decidido permanecer. ¿Por qué Isabel miró a Chanaan, luego a Sita y finalmente al mayor? Porque aquí me tratan como un ser humano, no como una propiedad. Porque aquí mi opinión cuenta. Porque aquí he descubierto que tengo valor más allá de mi capacidad para servir en silencio. Está perturbada, insistió Ambrose, viviendo en pecado con ese salvaje. Esta vez fue Chanaan quien intervino, su voz suave pero impregnada de una autoridad serena que silenció a todos. Jamás he tocado a tu hija de manera impropia, Harper. A diferencia de ti, comprendo la diferencia entre proteger a alguien y poseerla. Poseerla es mi hija, no dijo Sita con voz firme y decidida. Ella es un ser independiente. En nuestra cultura cada persona se pertenece únicamente a sí misma. El mayor Talcott observó detenidamente los rostros frente a él. La joven que había encontrado su propia voz. El apache que emanaba una dignidad serena, la hermana menor que defendía principios que muchos adultos no lograban comprender, y el padre que desprendía un aroma a whisky y amargura. Señorita Harper pronunció después de una pausa, si la escoltara de vuelta al pueblo en este momento. ¿Vendría por su propia voluntad? No contestó Isabel sin dudar. Y si la forzara, en ese caso sería usted quien me estaría secuestrando, no Chanaan. Era una respuesta astuta que dejó al mayor en una situación delicada. Legalmente Isabel era adulta según las leyes del territorio. No existían pruebas de coacción física, y resultaba evidente que cualquier uso de fuerza sería contra su voluntad expresa. Marcy Juneau se aproximó. Mayor, esta muchacha ha sobrevivido 16 años bajo el techo de un hombre que la trataba peor que a su ganado. Obsérvela ahora. ¿Detecta usted algún signo de maltrato? Todos dirigieron su mirada hacia Isabel. Su porte era digno, su mirada clara y resuelta. Su vestimenta estaba impecable y bien mantenida. No presentaba señales de violencia o descuido. Y lo más significativo, se expresaba con una seguridad que claramente no había mostrado antes. Papá, pronunció Isabel repentinamente, empleando ese término por primera vez en meses. Durante 16 años me hiciste sentir insignificante. Me trataste como una carga que debía soportar. Cuando finalmente me desechaste, fue el único beneficio que me otorgaste. Ambrose retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. ¿Cómo osas? ¿Osar qué? Decir la verdad. Aquí he aprendido que la verdad no es algo que deba ocultarse. El mayor Talcott tomó una resolución. Señorita Harper legalmente tiene el derecho de elegir su residencia. Sin embargo, dadas las circunstancias excepcionales de su caso, requeriré que se presente en el pueblo mensualmente para verificar su bienestar. Y si me niego, tendré que considerar medidas más severas para garantizar su seguridad. Chanaan dio un paso adelante. Ella vendrá y yo la acompañaré para garantizar que reciba un trato respetuoso. Ambrose se escupió al suelo con desprecio. Esto es una burla. Es mi hija. Era su hija. Corrigió Marcy con firmeza. Usted la abandonó. ¿Lo recuerda? No puede reclamar aquello que voluntariamente descartó. El mayor Talcott ajustó su posición sobre el caballo. Este asunto queda resuelto por ahora.
Señorita Harper la espero en el pueblo el primer lunes de noviembre. Mientras el grupo se disponía a marcharse, Ambrose lanzó una última mirada cargada de veneno hacia su hija. Esto no ha terminado, masculló. Para mí sí, replicó Isabel. Terminó el día que decidiste que yo no merecía ser tratada como tu hija. Después de que los jinetes se desvanecieron entre una nube de polvo, los tres permanecieron inmóviles en un prolongado silencio. Al fin, Sita rompió la quietud. ¿Te encuentras bien? Isabel meditó la pregunta. Lo estaba. Se sentía estremecida, pero también inexplicablemente libre, como si hubiera estado sosteniendo un peso durante años y por fin hubiera logrado soltarlo. Creo que sí, respondió pausadamente. Creo que por primera vez en mi existencia verdaderamente estoy bien. Chanán se aproximó y colocó delicadamente una mano en su hombro. Demostraste valentía hoy. No me sentí valiente. La valentía no significa ausencia de miedo, expresó él. Es hacer lo correcto a pesar del temor. Esa noche, mientras se reunían alrededor de la hoguera, Isabel comprendió que había atravesado una frontera invisible. Ya no era la joven callada y temerosa que había arribado al campamento meses atrás. Era alguien que había descubierto su voz y había optado por utilizarla. Alguien que había reivindicado su derecho a establecer su propio valor. Pero también sabía que su padre había expresado una verdad. Esto no había concluido. Hombres como Ambrose Harper no renunciaban fácilmente a lo que consideraban suyo, sin importar cuán poco lo hubieran valorado cuando lo poseían. La verdadera prueba de su recién hallada libertad todavía estaba por llegar. Las amenazas de Ambrose no tardaron en manifestarse. Durante las semanas siguientes, Chanán percibió señales perturbadoras en cada visita al pueblo. Miradas hostiles que se prolongaban más de lo normal. Diálogos que cesaban súbitamente ante su presencia. Los murmullos sobre el apache que había secuestrado a una joven blanca se propagaban como fuego. Aunque el mayor Talcott había declarado oficialmente que Isabel permanecía allí por decisión propia. Esto no había logrado aplacar el creciente descontento entre los colonos, quienes interpretaban esta situación como un desafío directo a sus valores sociales establecidos. Una fría mañana de noviembre, mientras Isabel perfeccionaba su puntería con el rifle que Chanán le había instruido a manejar, dos siluetas se dibujaron en el horizonte. Esta ocasión no eran oficiales en misión, sino soldados fuera de servicio con uniformes descuidados y actitudes relajadas que delataban su presencia no oficial. «¿Problemas?», susurró Chanán detectando instantáneamente la anomalía. Sita emergió de la tienda escrutando con recelo a los visitantes. «No confío en sus intenciones», advirtió en apache. Los soldados avanzaban pausadamente cual depredadores, estudiando a su presa. El más alto, marcado por una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, esbozó una sonrisa maliciosa. «Bonito asentamiento tienen aquí», comentó con tono burlón. «Especialmente con tan encantadora compañía blanca». Isabel sintió el familiar escalofrío recorrer su espina, pero esta vez en lugar de acobardarse se mantuvo erguida. Las sesiones de entrenamiento habían fortalecido tanto su precisión como su determinación. «¿Qué buscan?», inquirió Chanán directamente, su mano posicionada estratégicamente cerca del rifle. «Solo queríamos comprobar personalmente cómo vive una dama de sociedad entre su gente», respondió el segundo soldado más joven, pero igualmente astuto. «Asegurarnos de su bienestar». «Me encuentro perfectamente cómoda, gracias», replicó Isabel con firmeza. «No hemos solicitado ni su visita ni su preocupación». El soldado de la cicatriz soltó una carcajada. «Tiene carácter. Eso me agrada en una mujer. Debe ser toda esa influencia indígena». En ese momento, Chanán se desplazó estratégicamente, posicionándose con sutileza entre los soldados e Isabel. Aunque su postura no era abiertamente amenazante, había algo en la forma en que distribuyó su peso corporal que hizo que ambos militares reconsideraran sus siguientes palabras. «Me parece que ya han observado lo suficiente», pronunció con serenidad. «Es momento de que se retiren». «¿Y si no queremos?», desafió el soldado veterano. «¿Piensas hacer algo al respecto, apache?».
Fue Sita quien intervino con una voz afilada como un cuchillo. No sería necesario que lo hiciera. Están en territorio apache sin invitación ni autorización oficial. Eso los convierte en intrusos armados. La legislación territorial es muy específica respecto a cómo proceder con intrusos armados. Los soldados intercambiaron miradas significativas. Sita estaba en lo correcto y todos eran conscientes de ello. Sin órdenes oficiales, su presencia allí era cuando menos cuestionable. «Esto no quedará así», masculló el de la cicatriz mientras montaban sus caballos. «Tarde o temprano tendrán que descender a la civilización. Y cuando lo hagan, cuando llegue ese momento», interrumpió Isabel con voz firme y decidida. «Seguiremos siendo quienes somos ahora. Y ustedes continuarán siendo los mismos cobardes que intimidan a los indefensos». Tras la partida de los soldados, Chanán se giró hacia Isabel con una expresión que mezclaba orgullo y preocupación. «Demostraste valentía, pero también te convertiste en un objetivo». «Ya era un objetivo», respondió ella. «Al menos ahora poseo las herramientas para defenderme». Esa noche, mientras se reunían alrededor de la hoguera, Chanán tomó una decisión que había estado meditando durante semanas. «Debemos marcharnos», pronunció suavemente. «Marcharnos». Sita lo miró alarmada. «¿A dónde?» «Más adentro en las montañas. Conozco un valle de mis tiempos como explorador. Un lugar sagrado para mi pueblo antes de que nos obligaran a abandonarlo. Está aislado, resguardado lejos de soldados entrometidos y padres rencorosos». Isabel sintió un escalofrío en su estómago. «Es por mi culpa, por haber traído todos estos conflictos». «No», respondió Chanán con determinación. «Es porque este territorio ya no ofrece seguridad para ninguno de nosotros. Tu llegada simplemente aceleró un proceso que ya estaba en marcha. La frontera se está volviendo más restrictiva y personas como nosotros estamos siendo marginadas». «¿A qué te refieres con personas como nosotros?» «Aquellos que no encajamos en las categorías que otros han establecido para nosotros. Un apache que sirvió al ejército pero mantiene lealtad a su pueblo. Una joven apache, obligada a educarse en una escuela de blancos, pero que se resiste a perder su identidad. Una mujer blanca que eligió un camino que su sociedad considera inadmisible». Sita se abrazó las rodillas. «Estoy exhausta de huir», confesó. «He estado escapando desde que me llevaron a esa institución, huyendo de ellos, corriendo hacia ti, escapando de los problemas. ¿Cuándo podremos simplemente ser? Quizás en el valle», susurró Chanán. «Tal vez allí podamos crear algo propio, algo que no necesite justificación ante nadie». Durante los días siguientes se empacaron con cuidado. Isabel se sorprendió al notar cuántas pertenencias había reunido durante su estancia. No solo objetos materiales, sino también destrezas, sabiduría, una comprensión de sí misma que antes desconocía. «¿Estás convencida de esto?», preguntó Chanán la víspera de su partida. «El valle está alejado de todo. No encontrarás comercios. No habrá otras mujeres de tu origen, nada de lo que conociste en tu vida anterior». Isabel meditó la pregunta. «Mi vida anterior», respondió finalmente. «Aquello no era realmente vivir. Era meramente existir. Esto es vida». Partieron antes del alba llevando solo lo indispensable. Armas, instrumentos, provisiones y los recuerdos de lo que habían construido juntos. Sita lloraba silenciosamente mientras abandonaban el campamento, no por añoranza. Lloraba por la injusticia de tener que dejar otro hogar por la perpetua necesidad de huir en lugar de resistir. La travesía por el desierto resultó extenuante. Chanán los condujo por caminos ocultos que solo él conocía, evitando las rutas principales y los poblados. Isabel comprobó que las destrezas adquiridas durante los últimos meses le resultaban invaluables. Había aprendido a interpretar el terreno, administrar el agua y mantener un paso constante sin lamentaciones. Durante la segunda noche, mientras descansaban en una cueva resguardada, percibieron el sonido de caballos aproximándose. Chanán se puso alerta reconociendo que aquellos ruidos eran demasiado calculados para ser simples viajeros. «Nos están rastreando», susurró.
¿Cuántos son?, inquirió Sita. 2, posiblemente 3. Mantienen su distancia pero siguen nuestras huellas. Isabel revisó su rifle con movimientos ya instintivos. ¿Serían los mismos soldados? Probablemente. Las horas siguientes se convirtieron en un silencioso juego de persecución. Chanan empleó todas sus técnicas de rastreo aprendidas a lo largo de los años para despistar a sus perseguidores, pero estos se mostraban tenaces. Finalmente se vio forzado a tomar una determinación. «Debemos confrontarlos», declaró. «¿De qué manera?», preguntó Sita. «Sin llegar a matarlos», aclaró inmediatamente, pero haciéndoles comprender que perseguirnos les traerá más problemas que beneficios. Prepararon una emboscada sencilla pero eficaz en un desfiladero entre las rocas. Cuando los 2 soldados, efectivamente los mismos de días atrás, cayeron en la trampa, se encontraron frente al cañón del rifle de Isabel, mientras Chanan aparecía tras ellos armado. «¿Planean seguirnos hasta México?», preguntó Isabel con tono casual. El soldado de la cicatriz maldijo. «Solo queríamos verificar que estuvieras bien, verificar, o esperaban encontrarme vulnerable y sola en algún momento». El mutismo de los hombres fue revelador. Chanan les confiscó sus armas y municiones, luego cortó las correas de sus monturas. «Regresarán caminando», sentenció, «y cuando regresen, informarán que no lograron localizarnos. Porque si volvemos a ver a cualquiera de ustedes, o si alguien más decide seguir nuestro rastro, no seremos tan indulgentes». «Esto es un atraco», protestó el soldado más joven con indignación en su voz. «Esto es legítima defensa», rectificó Isabel con firmeza. «Y considerando que ustedes perseguían a una mujer con intenciones claramente deshonrosas, creo que estamos siendo más que razonables». Después de que los soldados se alejaron a pie cargando sus monturas, el trío prosiguió su travesía hacia las montañas. Pero algo fundamental había cambiado en la dinámica del grupo. Isabel ya no era la refugiada que necesitaba protección. Se había convertido en una aliada igualitaria en su empresa compartida. «¿Sabes una cosa?», reflexionó Sita esa noche, mientras contemplaban el firmamento desde su nuevo campamento. «Quizás huir no es lo peor del mundo, si es hacia algo prometedor, no solo escapando de algo terrible». «¿Y hacia qué estamos huyendo?», cuestionó Isabel. «Hacia la libertad de vivir sin disculparnos por quienes somos», respondió Chanan. Era un pensamiento revolucionario en 1879. La idea de que personas de mundos distintos pudieran forjar su propio espacio, establecer sus propias normas, crear su propia definición de familia. Mientras se aproximaban a las montañas lejanas, donde Chanan aseguraba que encontrarían la paz, Isabel se permitió creer que quizás, solo quizás, era posible. Un año después, mientras los primeros copos de nieve comenzaban a blanquear las cumbres de las montañas que circundaban su valle secreto, Isabel hizo una pausa en su labor de reparar el corral que había construido con Chanan, y contempló todo lo que habían logrado crear. El valle era exactamente como Chanan lo había prometido, resguardado por paredes rocosas que lo hacían imperceptible desde los caminos principales, irrigado por un arroyo perenne y suficientemente fértil para mantener un huerto modesto y algunos animales. Pero más allá de eso, se había transformado en algo que ninguno de ellos había imaginado, un auténtico hogar. La cabaña que habían levantado durante aquellos primeros meses era sencilla pero resistente, construida con crack local y madera que habían seleccionado y tratado con dedicación. Contaba con 2 estancias, una principal, que servía como cocina-comedor y sala de reunión nocturna, y una habitación más pequeña que Sita había reclamado como su espacio personal. Isabel había elegido dormir en el altillo que ella misma propuso construir, no por falta de espacio en la planta baja, sino porque adoraba despertar contemplando las montañas a través del pequeño ventanal que había insistido en incorporar. «El corral está progresando bien», comentó Chanan aproximándose con un conjunto de trampas que había estado inspeccionando. Durante el último año habían establecido una rutina que funcionaba armoniosamente para los 3. Chanan se dedicaba a la caza,
y ocasionalmente comerciaba con las tribus nómadas que habitaban las montañas más elevadas. Sita se encargaba del cuidado de los animales que habían ido adquiriendo cabras, algunas gallinas y un par de caballos. Isabel había revelado un don natural para el cultivo, logrando extraer alimento de aquella tierra aparentemente inhóspita con una paciencia forjada en años de supervivencia silenciosa. «Gracias», respondió Isabel sacudiendo su delantal. «Creo que resistirá los embates del invierno». El invierno. Era su primera temporada completa en el valle, y todos sentían el peso de esa responsabilidad. Si sus cálculos de provisiones fallaban, si el frío resultaba más cruel de lo previsto, si las nevadas los aislaban demasiado tiempo. Pero bajo esa preocupación latía también una emoción especial. Superar el invierno significaría que realmente podrían sostener esta vida que habían elegido. «Tengo algo que mostrarte», anunció Chanaan repentinamente hurgando en su bolsillo. Extrajo un pequeño objeto envuelto en piel suave. Isabel lo desenvolvió con cuidado y contuvo la respiración. Era el peine de madera que había observado tallar pacientemente junto al fuego durante aquellas primeras noches en su asentamiento inicial. La madera resplandecía con un brillo natural producto del minucioso pulido, y en sus dientes se apreciaban delicadas flores, grabadas las mismas que crecían silvestres por todo el valle. «¿Cuándo lo...?» intentó preguntar. «He estado dedicándome a él durante meses», confesó. Quería que fuera absolutamente perfecto. Isabel deslizó sus dedos sobre la artesanía, apreciando la tersura de la madera y la meticulosa precisión de cada detalle tallado. Era precioso, pero significaba mucho más que eso. Representaba algo que jamás había experimentado, un objeto creado exclusivamente para ella, no por deber u obligación, sino por afecto genuino. «Es precioso», susurró con la voz cargada de sentimientos que apenas comenzaba a comprender. «Como tú», respondió Chanaan con naturalidad. Era la primera vez que alguien la llamaba hermosa y ella podía creerlo aunque fuera un poco. El tiempo en el valle había transformado más que su ubicación geográfica. Había modificado su autopercepción. Sus manos endurecidas por el trabajo al aire libre ahora le parecían vigorosas en lugar de torpes. Su rostro bronceado por el sol montañés reflejaba una serenidad interior hasta entonces desconocida. Su cuerpo fortalecido por la vida activa se desplazaba con una seguridad nacida de la certeza de su autosuficiencia. Sita dice que cuando dos personas plantan un árbol juntas, significa que están comprometidas a crecer en el mismo lugar, comentó Chanaan señalando hacia una pequeña arboleda de álamos que habían plantado en primavera. «¿Eso es una propuesta?», preguntó Isabel, con una sonrisa juguetona en los labios. «Es una invitación a reconocer que lo que hemos construido aquí merece ser nombrado y preservado». No era una propuesta convencional con rodillas en tierra y promesas grandilocuentes. Era algo más profundo, el reconocimiento de haber creado algo valioso juntos. No solo una alianza práctica, sino una verdadera compañía basada en respeto mutuo y afecto creciente. «¿Y Sita?», inquirió Isabel. «¿Qué piensa ella de todo esto?». Como si hubiera estado aguardando su momento. Sita apareció desde el interior de la casa con una sonrisa pícara en el rostro. «Pienso que ya era momento de que ustedes dos reconocieran lo evidente», manifestó. «Y considero que si van a convertirse oficialmente en familia, debemos celebrarlo como corresponde». Durante las horas siguientes, se dedicaron a preparar una cena especial utilizando los mejores ingredientes disponibles. Sita había estado guardando discretamente algunas especias que consiguió de un mercader durante el verano, mientras que Isabel había estado fermentando una pequeña cantidad de vino, elaborado con frutos silvestres. Mientras cocinaban juntas, Sita hizo una observación que tomó a Isabel por sorpresa. «Sabes que nunca me revelaste si deseabas casarte con mi hermano». Isabel detuvo su tarea de cortar verduras. «Deseo», repitió meditando la pregunta. «Sí, creo que sí, pero no porque necesite que alguien me proteja, ni porque carezca de alternativas. Quiero compartir mi vida con él porque me agrada en quien me he convertido estando con ustedes dos».
Esa es la razón más auténtica que he escuchado jamás para un matrimonio, afirmó Sita con satisfacción. Esa noche, bajo un firmamento estrellado que parecía más infinito y luminoso que cualquier cielo que Isabel recordara de su vida pasada, los tres se reunieron alrededor del fuego que había sido testigo de tantas conversaciones significativas. Antes de formalizar esto, expresó, Chanán, hay algo que debo comunicarte. Isabel experimentó un instante de inquietud. ¿Existiría algún secreto de su pasado que desconocía? Algo que pudiera alterarlo todo. Recibí noticias del valle. La semana anterior, prosiguió. Tu padre falleció. Ebrio se cayó de su caballo mientras regresaba de la cantina. Isabel asimiló la información pausadamente. Esperaba experimentar alguna emoción. Pena, alivio, incluso remordimiento. Sin embargo, principalmente sintió vacío. Ambrose Harper había dejado de ser relevante en su vida mucho antes de su fallecimiento físico. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Sita con dulzura. Como si hubiera recibido noticias sobre un desconocido, confesó Isabel. Es doloroso, pero es la realidad. No es doloroso, respondió Chanán. Es sincero. Un padre es más que simplemente el hombre que te dio la vida. Es quien te resguarda, te orienta, te brinda amor. Bajo esa perspectiva, Ambrose Harper jamás cumplió el rol de padre contigo. Entonces, según esa definición, cuestionó Isabel. ¿Quién constituye mi familia? Sita. Extendió su mano para cubrir la de Isabel. Nosotros, expresó con naturalidad. Nosotros somos tu verdadera familia. La ceremonia posterior fue sencilla pero significativa. Sin la presencia de un sacerdote u oficial, intercambiaron promesas que ellos mismos habían compuesto, votos que simbolizaban la vida que habían decidido forjar unidos. Se juraron respeto mutuo, proteger lo construido y evolucionar juntos manteniendo siempre su individualidad. Cuando Chanán colocó el peine de madera en el cabello de Isabel, ella sintió que era la primera vez que alguien la embellecía, en lugar de instrumentalizarla. Transcurridos varios meses, mientras la primavera comenzaba a transformar nuevamente el valle, recibieron visitas imprevistas. Esta vez no eran militares ni autoridades. Eran dos pequeños apache hermanos que habían escapado de una escuela para indígenas buscando cobijo. ¿Podemos permanecer aquí?, preguntó el mayor. Un niño de aproximadamente 10 años, con una mirada que revelaba demasiado sufrimiento. Solo hasta encontrar a nuestra familia. Sita observó a Chanán, quien miró a Isabel, quien sonrió. Por supuesto, afirmó. Siempre hay espacio para más familia. Y así su pequeña comunidad creció nuevamente. Los niños traían relatos del mundo exterior informando que las políticas evolucionaban gradualmente. Que existía mayor apertura hacia estructuras familiares no convencionales, particularmente en los territorios donde la supervivencia demandaba adaptabilidad. Una tarde, mientras enseñaba a los niños a leer utilizando el mismo libro de oraciones que había empleado con Sita Isabel, comprendió que había hallado su propósito. No se trataba únicamente de sobrevivir o ser amada, sino de emplear sus talentos para ayudar a otros a encontrar su propia voz. ¿En qué reflexionas?, preguntó Chanán encontrándola sonriendo mientras trabajaba. Estoy considerando que quizás deberíamos formalizar esto, contestó ella. Una escuela pequeña dedicada a aquellos niños que no se ajustan a los estándares convencionales. Niños como Sita, como estos pequeños, como yo hubiera sido si hubiera tenido la oportunidad. Una escuela en medio de la nada. Una escuela en un lugar especial, rectificó. Un espacio donde los niños puedan descubrir que existen múltiples formas de ser humano, múltiples maneras de ser valioso. Era una propuesta revolucionaria, quizás inalcanzable. Pero mientras Isabel contemplaba a los niños concentrados en sus lecciones con Sita, enseñándoles palabras en apache, mientras ella les instruía en el alfabeto inglés, y Chanán trabajando meticulosamente en la construcción de mobiliario, para acomodar a su familia en expansión, comprendió que ya habían alcanzado algo que antes parecía imposible. Habían unido 3 vidas fragmentadas por distintas formas de rechazo y abandono, entrelazándolas en algo más resistente que cualquiera de sus elementos individuales. Habían construido un hogar no a pesar de sus diferencias, sino gracias a ellas.
Mientras el sol descendía tras las montañas que resguardaban su valle, Isobel Harper, ahora simplemente Isobel sin apellido particular, pues había aprendido que el valor de una persona no reside en los nombres que otros le asignan, experimentó algo completamente nuevo en sus 16 años de existencia. Sintió pertenencia no por su utilidad para otros, no por su capacidad de ocultarse o servir, sino simplemente por ser quien era. Y por primera vez eso era suficiente. El intercambio que comenzó cuando su padre la vendió como mercancía, culminó con ella eligiendo su propio camino, su propia familia, su propio valor. Y durante los años siguientes, mientras su modesta escuela crecía y otros encontraban refugio en su valle, Isobel jamás olvidó la lección más valiosa que había aprendido: que el verdadero hogar no es donde naces, sino donde eliges crecer. A continuación te esperan 2 historias fascinantes. Solo selecciona la imagen que desees ver y comenzará la reproducción.